Y en el momento en que tenían que hacer esa secuencia, los canarios, el ejército de los canarios se pusieron de acuerdo para no obedecer al director italiano y no perder esa batalla, porque decían que esa batalla ya la habían perdido una vez y no la iban a volver a perder más. Entonces el director era en plan, eso lo cuentan ellos, ¿no? Era corten, esto no es así, y las escenas tuvieron que rodarse nuevamente en la península, porque ellos se negaban, se ponían de acuerdo y se negaban a perder la batalla del final de Tilma. Las primeras conservadas son de 1909 de la compañía Gaumont, que son imágenes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, justamente los puertos de ambas ciudades. Era una cosa nueva, eso no se ha visto nunca en Canarias. La cola era aparte, en un winche y un arribe, y después aparecía la ballena completa. En los 60 pues había muchos musicales que se rodaron también en Canarias, del dúo dinámico, Rocío Dúrcal, un alemán, Cuando vas a bañarte a Tenerife, que en realidad se rodó en Gran Canaria. Estaban las 658 butacas, pero es que después los cines utilizaban sillas sueltas, que le llamábamos. Y aquí habían 200 sillas sueltas, decía, aquí se metían 850 personas. En Tenerife teníamos el pueblo más pequeño de España con cine, que era Fasnia. En El Hierro llegaron a haber 2, que eran de la misma familia, en La Gomera 1 y en La Palma por lo menos 3 o 4. Que la gente se iba a burlar del lenguaje del silbo y que qué héroe es ese que trabaja en las plataneras. A pesar de todo, bueno, aquí estaba la prueba y luego fue prueba también en festivales. Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí es una película que es como un hijo listo, ha salido bien, tuvo mucho éxito, con lo cual no tengo que protegerla. Todos pensamos pues no sé, en las playas, en nuestros bosques, en nuestros acantilados, y una de localización que nos pide mucho es una cárcel o una favela, o algo feo, ¿no? O sea, algo que te choca, ¿no? Que obtuviera la nominación al Oscar, pues fue realmente un regalo. Es un corto que también Juan Carlos se trabajó muy pensado, ¿no? En mi generación, pues mirábamos a Pilar Miró, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo pues me presenté a ella y me dijo, María Miró, dice... Todo el mundo me pregunta si somos familia y yo he dicho que sí, que somos primas, así que no me lleves la contraria. Ahora vive en su momento más dulce, pero nuestras islas ya han sido un importante escenario cinematográfico desde la invención del séptimo arte. Hoy, en Objetivo Canarias, hacemos un repaso por los principales rodajes locales e internacionales que se llevaron a cabo en el archipiélago a lo largo del siglo XX, así como las históricas salas de cine donde se proyectaron. En 1956 fue un año de lo más intenso en España. En febrero se decretó el estado de excepción en todo el país ante los graves conflictos universitarios. Mientras la ola de frío que sacudía toda Europa también se dejaba sentir dentro de nuestras fronteras. Se firmaba un acuerdo con Marruecos para terminar con el protectorado español y moría Alfonso de Borbón en un desgraciado accidente en el que se vio envuelto su hermano mayor, Juan Carlos, a la sazón rey de España. 1956 también trajo la fundación de Televisión Española y la entrada en la ONU en el mes de diciembre. Mientras en la radio sonaban los 12 cascabeles de Joselito y el mítico Soy minero de Antonio Molina. También debutaba como profesional el tenor gran canario Alfredo Kraus en la Real Ópera del Cairo
y se inauguraba en Las Palmas de Gran Canaria el Museo Néstor, dedicado a la obra del popular pintor. También en 1956 se estrenó Moby Dick, la superproducción del director John Huston, que tiene como protagonista a Gregory Peck y que se rodó aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Fue el rodaje internacional más importante del siglo XX, pero no el único y tampoco el más antiguo, porque la relación de Canarias con el cine se remonta a 1898. Josefina de la Torre, todos la conocemos muchísimo más en el campo de la literatura, pero también estaba en el cine y de hecho puso su voz a Marlene Dietrich. Puso su voz a Marlene Dietrich en El Ángel Azul y a mí me llamó un montón la atención que cogiesen a una persona canaria para en la versión española doblar a Marlene Dietrich. 1896, Tenerife. En una escala rumbo a América, un operario de Hermanos Lumière rueda Mujeres isleñas de Tenerife abasteciendo de carbón a la escuadra. Es la primera grabación cinematográfica que se realiza en Canarias. Durante la primera mitad del siglo XX, las islas se convierten en escenario de numerosos documentales y de algunas películas como Si algún día das tu corazón, de 1929, o La Habanera. Será a partir de los años 50 cuando las producciones internacionales regresen al archipiélago, siendo Moby Dick de John Huston o Tirma las de mayor repercusión. Posteriormente sería el turno de la película Hace 1.000.000 de años, o la española Acompáñame. En la década de los 70, los rodajes internacionales prácticamente se paralizan y no será hasta la llegada del siglo XXI cuando Canarias vuelva a adquirir relevancia como plató natural. Canarias se sitúa en el mapa de los productores cinematográficos. En 1909, otra productora francesa, Gaumont, filmó unas imágenes, unos reportajes de Tenerife y Gran Canaria. Vinieron cuando la erupción del volcán Chingero, en 1909, entonces entre 1909 y 1910 estuvieron filmando imágenes en las dos islas, que son las primeras imágenes en movimiento que vieron en Europa. Hay películas ya que datan de finales del siglo XIX que no se conservan, pero las primeras conservadas son de 1909 de la compañía Gaumont, que son imágenes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, justamente los puertos de ambas ciudades fundamentalmente. Yo calculo que desde 1896 que se filmaron las primeras imágenes, habrán rodado ya más de 1000 películas en total, entre largometrajes, cortometrajes, documentales, reportajes para televisión, noticiarios. Javier de Rivera nació aquí, él fue actor, él con 20 años se mudó de Las Palmas y se fue a Madrid a estudiar interpretación y realmente fue uno de los actores más famosos de los años 20 de la época muda del cine español y realmente aquí preguntamos quién es Javier de Rivera y creo que nadie lo sabría. Se podría haber empezado antes a crear una industria aquí en Canarias, podía ser desde los años 20, ¿no? Pero yo creo que hasta los últimos años pues nos ha tomado en serio lo que puede ser la industria cinematográfica en las islas. Y de hecho murió habiendo hecho como 200 películas y totalmente en el olvido. Murió en Madrid, creo que hasta incluso medio en bancarrota y allí quedó. Canarias, las primeras películas de ficción se remontan ya a los años 20 y son películas, la UFA alemana, la compañía estatal alemana, en 1929 empezó a rodar cine de ficción en Canarias. El primero fue Si algún día das tu corazón, de 1929, que no se llegó a estrenar en España. La más conocida, La Habanera, de Douglas Sirk, Detlef Sierck, que era su nombre alemán antes de huir a Estados Unidos. Y los primeros pioneros canarios del cine también se remontan a esa época, a esa década, que son José González Rivero, que filma en 1926 El ladrón de los guantes blancos en Tenerife, como si fuera Londres, y un año más tarde Carlos Luis Monzón filma La hija del mestre en Gran Canaria, en el barrio de San Cristóbal, que es la primera película de historia que tiene tema canario. Fueron ideas canarias y surgieron aquí y se produjeron aquí realmente, y la verdad es que es de valorar que en una época en la que costaba muchísimo más el propio celuloide, pues costaba una barbaridad, una cámara, costaba una locura, que se consiguiesen hacer esas dos películas, pues marcó un hito en la historia del cine en Canarias. Es verdad que, por ejemplo, Rivero se sabe que tuvo luego problemas para continuar con la producción de cine en Canarias, porque es verdad que igual no estábamos preparados como para mantener una industria del cine aquí.
Una de las grandes películas grabadas en Canarias fue Moby Dick. Juan Socorro, que participó en la construcción de la ballena a la que se enfrentó el mismísimo Gregory Peck, recuerda aquel rodaje. Hacer una ballena, hacer una película, no se hace todos los días. Y después en la forma que se hizo la ballena. Era una ballena normal y corriente. Lucía toda la ballena después de terminada. Y la cola me acuerdo perfectamente que era aparte. La más importante, sin duda, es Moby Dick, que se rodó en 1954 en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Solo los nombres que acompañan a esta película, John Huston, Gregory Peck, Ray Bradbury, los técnicos con los que contó y, digamos, lo que es la dimensión de esa película, la adaptación del clásico de Melville y la dimensión que ha seguido manteniendo la película a lo largo de la historia, la convierte en ese hito. Bueno, esto estaba lleno de gente aquí, toda esta puntilla, todo esto por aquí, era una cosa nueva. Eso no se ha visto nunca en Canarias. Y viene el remolcador tirando por la ballena y el artista clavándole los arpones. Del siglo XX, sin duda, Moby Dick es la más importante. Yo una vez estuve aquí en el remolcador. Fortunate era quien manipulaba con la ballena. Y la cola era aparte, en un winche y un arribe. Y después aparecía la ballena completa. Me parece que lo estoy viendo. En la década de los 50, pues sobre todo el cine español, pues era como más bien pues de estilo franquista, vamos a decir, ¿no? Ya después en los 60 y los 70, pues ya con el auge del turismo y eso, pues el tipo de películas cambia. En los 60 pues había muchos musicales que se rodaron también en Canarias, de dúo dinámico, Rocío Dúrcal, un alemán, Cuando vas a bañarte a Tenerife, que en realidad se rodó en Gran Canaria, el inglés de Días Maravillosos con los The Shadows y Cliff Richard. Cuando veía tragándose los barcos y rompiendo con el morro y el artista. Y yo no vi nada de eso aquí. Y donde Gregory Peck con la lanza, porque eran arpones lo que le tiraban a la ballena, y metía el pie allí en el hueco que estaba sobre la ballena. Y la ballena era un arribe, esa para darle agua a los barcos, y un material como goma. Y después una tela metálica y entonces en la tela metálica se enganchaba la goma aquella y lucía perfectamente una ballena. La película la estaban rodando en otro sitio, no sé en qué sitio sería, y hubo un temporal y se llevó la ballena. Y entonces en aquella época el sitio mejor era Canarias para seguir rodando la película. A nivel internacional hay otras películas muy importantes como Hace un millón de años, que se filmó en Tenerife y Lanzarote, con Raquel Welch como icono sexual de los 60 y con una imagen de ella con una especie de bikini de piel de cabra en las cañadas, que sigue siendo hoy como una imagen de los 60 y de digamos una imagen pop de esa época. Fue un fenómeno que viniera ella, ya mucha gente iba arriba solo a ver a Raquel Welch, al Teide, bueno, que también se rodó en Lanzarote. Hace un millón de años es una película que sigue siendo hoy de culto, como película prácticamente hasta hoy también, más importante de las que se han rodado en Canarias, casi hasta hoy. Es un llamamiento para que vengan otras productoras a hacer películas y en la que también pues trabajaron extras de canarios, ¿no? Por ejemplo, el catering de Hace un millón de años es curioso porque lo llevaban en burro desde Vilaflor. Ahora pues hay empresas de catering cuando viene a rodar alguien, pero antes no había y entonces la comida la llevaban en burro desde el pueblo de Vilaflor. Tirma, que eso sí fue una película española, que quiso ser española, pero se convirtió en una película ítalo-española, porque la gran dimensión que adquirió el rodaje, el gran presupuesto, hizo que viniera al rescate capital italiano y al final desvirtuó completamente la historia de la conquista de Gran Canaria, que se pretendía hacer por una especie de película de romanos, donde estaban todas las caracterizaciones de los actores y los elementos que están en la historia de decorados, dirección de arte, completamente desvirtuados. Y pues los 70 pues ya son cine más de aventuras, de romance histórico, de ciencia ficción, pues cada década se puede decir que tiene su estilo.
En los años 70, cuando se creó Saturno, que empezó a promocionarse Canarias como plató cinematográfico, ellos tenían que rodar la secuencia final, que es la batalla entre castellanos y canarios, que todos sabemos cómo acaba en la historia, ¿no? Y para el ejército de los canarios habían contratado gente que venía de la lucha canaria, fundamentalmente, los habían rapado con un pelo a lo indio moicano y les habían puesto pues unas vestimentas y unos tatuajes que no correspondían con el tema de Canarias. Ulises contra Hércules, un peplum que se rodó en el 61 también en Tenerife y en Gran Canaria. Y tiene una curiosidad esta película con Órbita Mortal, porque las dos tienen una escena en el Teide con explosiones o peleas o algo así, y de repente se esconden, salen corriendo, desaparecen los actores detrás de una roca y aparecen en las dunas de Maspalomas, por arte de magia, ¿no? Para el ejército castellano habían cogido soldados del ejército español, canarios y no canarios, que estaban en ese momento haciendo la mili. Y en el momento en que tenían que hacer esa secuencia, los canarios, el ejército de los canarios, se pusieron de acuerdo para no obedecer al director italiano y no perder esa batalla, porque decían que esa batalla ya la habían perdido una vez y no la iban a volver a perder más. Entonces el director era en plan, corten, esto no es así, y las escenas tuvieron que rodarse nuevamente en la península, porque ellos se negaban, se ponían de acuerdo y se negaban a perder la batalla del final de Tilma. Fue a partir de 2007 con los incentivos fiscales, pues ya pues eso fue un llamamiento para todos los rodajes extranjeros, ¿no? Pues ya tenían pues ventajas, aparte ya del paisaje y del clima, pues y lo bien comunicadas que están las islas, pues tenían la ventaja de los incentivos fiscales, que es lo que verdaderamente ha ayudado e impulsado para que esto para crear un plato cinematográfico y una industria en las islas. Ahora mismo en Canarias hay una posibilidad muy buena de rodar y de hecho se está rodando muchísimo, y además toda la industria española tiene los ojos puestos en Canarias porque hay muchas facilidades para levantar producciones allí por medio de los incentivos fiscales, que no son exactamente ayudas, lo que son es posibilidades de que las empresas inviertan su dinero y sus beneficios con unos incentivos fiscales en el audiovisual, con lo cual se facilita mucho la producción y además se facilita desde el punto de vista financiero. Y luego estamos guardando también material de atrezo de algunos de los rodajes que se han hecho en las islas en los últimos años, parte del decorado de Furia de Titanes, la película de Rambo, Nadie quiere la noche, que fabricaron el iglú y las pieles, todo lo que tenía el iglú dentro. Lo hicieron aquí en un estudio, lo tenemos también aquí guardado. ¿Y un museo del cine? ¿Sería interesante? Hombre, yo creo que es fundamental en las islas, con todo lo que se ha hecho aquí. Y tal vez podría ser reunirse el material de Filmoteca con el material que tiene el coleccionista Andrés Padrón, que tiene la colección de cine más importante, no solo de Canarias, sino de España, yo creo, en cuanto a fotografías y diapositivas y otro tipo de material. Y luego en La Palma está el fondo de Miguel Brito, que lo conserva Jorge Lozano, que tiene muchísimos aparatos y muchísimo material. Y lo ideal sería reunirlo todo en una isla y hacer un museo del cine, que seguro, vamos, que sería visitadísimo no solo por los canarios, sino por todos los turistas interesados en el cine que vengan de fuera. Cada vez son más los rodajes de cine que eligen Canarias como plató para sus películas. Natacha Mora conoce al detalle qué buscan las productoras internacionales en las islas a través de Canary Island Film. Los famosos incentivos fiscales que ahora ofrecemos, si bien ya existían de antes, pero en el año 2015 hay un punto de inflexión porque cambia la ley del impuesto sobre sociedades, ya se empiezan a distinguir entre producciones nacionales y producciones internacionales y ya empezamos a ver un gran movimiento y una gran demanda de localizaciones. Constituimos en el año 2015, conjuntamente con toda la Film Commission de las islas, la Zona Especial Canaria, diferentes consejerías del Gobierno de Canarias y el sector local. Es una marca que está liderada por el Departamento Audiovisual del Gobierno de Canarias, pero dado que el sector audiovisual es tan transversal, pues sí nos vimos en la necesidad de ir montando ese puzzle y entrar todos bajo una misma marca. El sistema que tenemos es que nos hemos establecido como una ventanilla única, ¿no?, de consulta, que es Canary Islands Film. Entonces, a nosotros nos entran consultas que pueden ser consultas de localizaciones. Entonces, nuestra manera de actuar es hablar con las 7 islas,
pedirle unas referencias de lo que está solicitando el cliente y a partir de ahí preparamos una carpeta personalizada para ese cliente con esas localizaciones que pide. Cuando el cliente ya decide cuál es la localización o localizaciones con la que se quiere quedar, a partir de ahí nosotros nos echamos a un lado y entran directamente en la isla con su field commission correspondiente. Sí hemos notado que en los últimos años ya Canarias se conoce mucho, o sea, ya en los últimos 3 o 4 años ya sí saben lo que hay aquí. Bueno, también hay todavía algunos productores de algunos países que todavía no saben muy bien cuántas islas somos, dónde estamos, si las ayudas fiscales son para todas las islas o solamente para algunos. Entonces, bueno, cuando ya le explicas un poco, somos parte de España, somos parte de la Unión Europea, contamos con un régimen económico y fiscal propio que está aprobado por nuestro gobierno y por la Unión Europea. Bueno, pues sí que... Pero sí en los últimos años ya... Bueno, pues ya nos buscan, ya nos buscan más que nosotros ir a buscar. Todos pensamos en algo bonito, ¿no? Todos pensamos pues no sé, en las playas, en nuestros bosques, en nuestros acantilados. Y una delocalización que nos piden mucho es una cárcel o una favela o algo feo, ¿no? O sea, algo que te choca, ¿no? Últimamente nos piden muchos paisajes lunares, ¿no? Porque quieren representar Marte y la Luna. Sí están solicitando también grabar en interior y bueno, hasta ahora no tenemos un plató que ofrecer, aunque está en construcción. Como sabemos, en Gran Canaria se está construyendo estos platos de cine que creemos que a finales del año que viene ya podrán estar operativos, con lo cual ahora ya la oferta es mucho mayor, no solamente en cuanto a nuestros exteriores, sino también ya podemos contar con unos interiores que podemos ofrecer. En los últimos años ha habido un incremento no solamente de profesionalización de nuestro sector, porque evidentemente todas estas producciones que llegan contratan al sector de aquí. Las grandes majors quizás se traen más personal propio, aunque contratan aquí. Las producciones europeas contratan mucho profesional local y esto ha hecho que a marchas forzosas ellos hayan tenido que irse profesionalizando, ya van adquiriendo una experiencia grande con los años. Hay muchísimos que ya están fuera porque al final quedan con alguna productora que al final los atrapa y están fuera rodando fuera de Canarias. Los estudios de animación, ahora mismo contamos con 15 estudios de animación en Canarias, ¿no? Algo impensable hace unos años. Y lo mismo con pues, empresas de alquiler de cámaras o de alquiler de material en todo tipo que se han instalado en Canarias y pueden además aprovecharse de los dos incentivos, ¿no? Del incentivo a la zona especial canaria y del incentivo a las producciones audiovisuales directamente. Todas esas películas rodadas en Canarias o no se estrenaron en salas de cine como el ya desaparecido Parque Recreativo. Se inauguró en 1906 y se convirtió en el primer cine-teatro de la isla. Fue uno de los más de 70 que funcionaron en Canarias a lo largo del siglo XX. Si las paredes de las salas hablaran, pues se contarían muchísimas historias. En cine hay gente que venía a dormir porque no tenían dónde hacerlo, y gente que venía a ser manitas pues porque a lo mejor tampoco tenían otro sitio donde hacer. 1906, Santa Cruz de Tenerife. Se inaugura el Parque Recreativo, el primer cine al aire libre de Canarias, aunque también ofrecía teatro, zarzuela y otras variedades. En 1912 pasa a ser cubierto y se mantiene en funcionamiento hasta 1973. En Las Palmas de Gran Canaria, el primer cine bajo techo, promovido por Demetrio Alfonso Carrillo, se instala en 1909 en la Alameda de Colón. Posteriormente se construyeron muchas más salas en las dos islas capitalinas, como el Cine Toscal, el Cine Fraga o el Teatro Baudet en Santa Cruz de Tenerife y el Cine Cuyás, el Rialto o el Sol Cinema en la capital Gran Canaria. La década de los 80 traería la llegada de los multicines al archipiélago. Los primeros, el Multicine Oscars en Tenerife, en 1982, y el Multicines Galaxy en Las Palmas de Gran Canaria, en 1985, año en el que también se abrió en la ciudad el Multicines Royal. Ninguno de los tres ha sobrevivido. Creo que mi padre empezó a finales de los 60, mitad de los 60 más bien, y se inauguró en febrero del 63, no llegó a 3 años, 2 años. Los empresarios de cine de los 60, 70 eran gente que ganaron muchísimo dinero pero nunca pensaron en invertir, ¿no? Y entonces cuando llegó el primer cambio tecnológico, que no tiene nada que ver con como ahora, ¿no? Que hemos cambiado totalmente de paradigma,
sino simplemente pasábamos de los carbones al xenón, a las lámparas de xenón, ¿no? Entonces, eso hacía que ya hubieran cines de reestreno y cines de estreno. Voy a crear una página de cine de aquí de Tenerife y para nostálgicos como yo, ¿no? Fui recopilando varios cines de barrio, los típicos cines de estreno de aquí de Santa Cruz. Mi padre trabajó mucho con la Metro y entonces, bueno, sobre todo con temas bíblicos, como puede ser Ben-Hur, los 10 mandamientos, eran películas que nadie se las quería perder. Estamos hablando de películas de 3 horas y cuarto, 3 horas y media. Había que hacer 2 descansos. Como Ben-Hur o como pasaba con Lo que el viento se lleva en cualquier temporada, ¿no? Que cuando volvían a lo grande y las colas eran de gente que ya lo había visto. Esas puertas no se podían cerrar porque salían las sillas sueltas salían fuera al vestíbulo. En Gran Canaria 80 y pico o 70 y pico y en Tenerife casi tanto, o sea, que sí, había muchísimos. Hombre, a ver, en el Hierro llegaron a haber 2 que eran de la misma familia, en La Gomera 1 y en La Palma por lo menos 3 o 4. En Tenerife teníamos el pueblo más pequeño de España con cine, que era Fasnia, que es muy avanzada la crisis de los cines de los pueblos, siguió abierto cuando pueblos de 100.000 habitantes ya no tenían cine y tenía 4.000 habitantes. Ir al cine, salir, pasear y después por los bares y los restaurantes que había alrededor y las parejitas pues iban a tomar algo. Y eso era lo que era un fin de semana en Arucas y los sábados. La primera película que tuvimos que funcionara muy bien fue El Golpe. Y entonces mi padre me explicó que eso pasaba cada 10 años. Entonces al año siguiente fue El Padrino. Y yo le dije, 2 años seguidos y tal. Y al año siguiente ya fue creo que Tiburón. Y yo le dije, ¿qué está pasando? Y me dijo, esto ha cambiado. Estaban las 658 butacas, pero es que después los cines utilizaban sillas sueltas, que le llamábamos. Y aquí habían 200 sillas sueltas. Me decía, aquí se metían 850 personas. Fue cuando vino la decadencia del cine, cuando se abrieron los multicines, los cines grandes que no se podían poner al día, acababan cerrando. Cuando España empezó un poco a salir, la gente tuvieron la posibilidad de acceder al vehículo, a tener coche, ya la gente no se quedaba en el sitio, bueno, pues se desplazaban y entonces ya se iban a la capital. Arucas estaba muy afectada por la cercanía que tenía con la capital. Eso y la televisión, cuando empezó a entrar la televisión en las casas. Todos los cines de ciudad que en realidad se lo merecían un poco porque habían estado, digamos, no tratando bien al espectador, porque tenían muy malas proyecciones, muy mal sonido, las salas no estaban muy bien así de aspecto. Todo manual, todo mecánico, la cinta, tenías que preparar tú todo, hacer tú todo, montar la película en el proyector, y ya hoy en día pues es como casi que reproducirla en casa, en el portátil, o no es lo mismo. El primer multicine fue el Oscar en Tenerife y era un amigo de mi padre que llevaba ya pues reduciendo cines, ¿no? Porque en ese caso no se hacían en bajos de edificios ni en centros comerciales, sino eran antiguos cines que se convertían en varias salas. Recuerdo de pequeño de ir a los cines y solo había una sala, solo había una película que elegir y era la que había en cualquiera de los cines que hubieran, pero luego cambiaba todo porque ya yendo a un mismo cine pues ya tenías una variedad de películas donde elegir lo que querías ver. Fue un cambio grande. Eso, el poder ofertar dentro de un mismo local pues varias películas y pues captar a más público. El estreno de E.T., por ejemplo, de Jesús de Superstar o de películas así, que eran un suceso, o sea, las colas daban la vuelta a las manzanas. Era imposible ir el primer fin de semana, por ejemplo, ¿no? Aquello de que no había entradas en el primer fin de semana y se podía ir en 3 semanas en la primera semana si querías ir. Si eras Superman y eras un forofo de Superman, pues te comían las 3 sesiones. Yo la que sí tengo como anécdota es la de Marcelino Panivino, que yo nunca la había visto. Pues vi la matiné, la de la tarde, la de la noche y la de la última hora. Y no salí monaguillo, pero... Además de empresario de salas de cine, el padre de Francisco Melo Jr. fue arquitecto de multicines por toda España. Por eso conoce de primera mano cómo se fueron inaugurando muchos cines que marcaron época en Canarias.
Y entonces vino a Tenerife, hizo el Oscar y ya luego se vino a Gran Canaria y entró de socio para hacer los Galaxy. Y entonces, bueno, ahí empezó, después ya la semana siguiente el Royal, luego el Greco en Tenerife, Aguere, Price, luego la Ola en Fuerteventura, que fue un acontecimiento, y luego La Palma ya fue muy posterior con los multicines Avenida. Cuando tú ibas al cine típico, que si ibas a comprar las cotufas en la cantina, la algarabía de la gente en el hall, las matinés o las trastadas que le hacías al conserje en las sesiones de matiné, que si tirabas un chicle para la pantalla o cuando se cortaba la cinta, todo el mundo silbando, impresionante. En centros comerciales, en gradas, ya venían con más mejoras en sonido y en proyección y bueno, y era el nuevo concepto de cine y tal. Vinieron además de mano de digamos, operadores multinacionales, que en el caso de, bueno, en España eran Warner y Lusomundo, que Warner era la Warner Bros. Y Lusomundo era un portugués que sirvió como de partner para que Warner pudiera entrar en Europa. Y Yelmo Cineplex, lo mismo. Yelmo era un catalán y Cineplex una multinacional americana. La primera fue esa, la de conversión a multisala. Luego ya los sistemas de sonido que fueron lógicamente avanzando. Igualmente del analógico al digital, que mejoraron. Luego el siguiente gran paso fue ya el pasar del celuloide de toda la vida, de 35 milímetros a la proyección digital. Entonces entraron ellos y realmente cerraron muchísimos cines porque ya no tenía nada que ver el concepto, ni los sonidos, ni la proyección, ni por supuesto las salas eran las butacas más anchas, en gradas, o sea, era otro concepto. Y este país ya había decidido que, bueno, de hecho iban 8 millones de personas cada sábado a un centro comercial, ¿no? Entonces se cambió completamente la forma de los hábitos de consumo, justamente hasta la crisis de 2008. Las salas de cine han tenido a lo largo de su historia una enorme competencia, a veces ilegal, que ha vaciado cines y ha puesto en jaque al negocio. Fueron los videoclubs, ¿no?, que hicieron mucho daño y fueron parte del ocaso de muchos de los cines de pueblo, porque el consumo era en videoclubs y por supuesto ya la piratería de internet, pero lo de las plataformas, que ha sido mucho más reciente, las verdaderas plataformas, o sea, de Movistar, Netflix, HBO, Disney y tal. Hace muchos años, una película que tenía bastante expectación el día del estreno, venía tras una crítica, vamos, que la película era bastante esperada en aquel momento y teníamos la cola delante del cine ya el día del estreno para la primera sesión y la copia de la película no nos había llegado. Sufrió un retraso y de tener que empezar pues, a las 4 de la tarde, empezamos a las 8 de la noche. El año pasado han aumentado por una barbaridad el número de suscriptores y el cine no solo ha mantenido, ha hecho el segundo mejor dato desde 2009, o sea, 2009 fue el récord, 109 millones de entradas vendidas en España y el año pasado se vendieron 107, o sea, un poco menos, con las plataformas en pleno auge y además con apertura de salas, o sea, se están abriendo cines. Ahora te la mandan vía satélite, por internet, y antes pues tenía que llegar la película físicamente. Había un retraso en un barco, en un avión, en algo, y jugábamos al límite. No solo vino gente de fuera a rodar. A comienzos del siglo XX también hubo intentos de crear una industria cinematográfica canaria, pero el comienzo de la dictadura dio al traste con todos esos planes. No sería hasta comienzos de los años 70 que se produciría un pequeño resurgimiento gracias al trabajo de los hermanos Ríos y el colectivo Yaiza Borges. Guarapo fue una apuesta por nuestra historia y nuestro bagaje cultural. Y por la es decir, y por la eso se sabía, estaba claro desde el primer momento. Y por la momento. necesidad de contarlo. 1906, Francisco González Padrón, considerado el primer director canario, rueda diversas imágenes de lucha canaria y de la procesión del Corpus Christi. Posteriormente, José González Rivero crea la productora Rivero Films, rodando en 1926 la primera película de ficción canaria, El ladrón de los guantes blancos. De forma paralela,
aparece la figura de Nieves Lugo, primera mujer cineasta canaria que lleva a cabo varias grabaciones amateurs con su cámara Patty Baby. Tras décadas de inactividad isleña, en 1972 los hermanos Ríos, Teodoro y Santiago ruedan Talpa, continuando luego con Clímax, El Proceso y más adelante con Guarapo. Por su parte, el colectivo Yaiza Borges, fundado en 1978, sacan a la luz al año siguiente su primera cinta, Anabel, y más tarde títulos como Apartamento 23F o Ibaya. Ya en los años 90 el cine canario experimenta un nuevo empuje gracias a películas como Mararía o La Isla del Infierno. Yo hacía teatro, mi hermano estaba en el colectivo Yaiza Borges y ahí, pues bueno, de repente pues me veo pues en el año 86 que Yaiza Borges está haciendo un programa que se llama Cine Canario. Yo entro como auxiliar de producción y necesitan a alguien en televisión para trabajar de ayudante de montaje. Y bueno, pues yo estaba por ahí y me ofrecí voluntaria. Que pretendía ser el Yaiza Borges no quedaban reducidas a proyectar películas en un cine. Por lo tanto, pues planteábamos evidentemente producir películas, es decir, la producción, la distribución de películas. En un momento dado, Yaiza Borges fue distribuidor de películas de especial calidad para los otros cines que había aquí, y la exhibición no solamente de las películas que nos parecían interesantes y que el espectador quería conocer, ¿no?, sino que además incluso la propia exhibición del cine canario, del cine que los canarios o que la gente dentro de Canarios decía, para que esto se viese y se conociese, ¿no? Hasta Guarapo no se habla de cine canario o cine made in Canarias. ¿Qué había? ¿Qué había? No había cine amateur y cine familiar. El Festival de Cine Amateur de Caja de Ahorro fue lo que motivó que todas las abejas vinieran al panal. Y ya en el año 94 pues decido, junto con los profesionales con los que he estado trabajando durante esos años, que en ese momento eran mi hermano Luis Sánchez Gijón, Ramón Santos, Juan Antonio Castaño y Alfonso Ruiz, montar una productora que se llama La Mirada. Tienes un lenguaje silbado, tienes el almogrote, el gofio, las cosas, y todo eso eran señas de identidad, huyendo lógicamente de lo folclórico y de lo anecdótico, porque no se trataba, nosotros teníamos claro que no se trataba de decir, qué buenos son los canarios, no, pero ni buenos ni malos, rescata una historia, y entonces eso estuvo así, con esa historia, el bosque, el silbo, la huida, el bosque, el silbo, la huida, y así estuvo un tiempo hasta que se junta con lo de la emigración clandestina, que esto era un secreto a voces en Canarias durante muchos años. Y bueno, se juntan las piezas. En esa época, con La Mirada, produjimos unos cortometrajes que tuvieron bastante proyección a nivel nacional e internacional. De hecho, Esposados, que es una coproducción con varias productoras canarias, es el primer corto español nominado a los Oscars de Hollywood. Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí es una película que es como un hijo listo, ha salido bien, tuvo mucho éxito, con lo cual no tengo que protegerla, funciona sola. Un poco nos miraban a los canarios en los festivales de cine nacionales, decían, bueno, ¿qué pasa con estos canarios que están trayendo estos cortos que se están llevando muchísimos premios? El grito en el cielo fue una película muy, no digo malentendida, pero no fue tan bien acogida como Perdona, bonita, y yo le tengo mucho cariño, y además ha sobrevivido gracias a una legión de fans que la consideran película de culto. Estimuló también a los escritores. Escritores empezaron a escribir guiones, directores de arte, a los decoradores, que de pronto dice, pues esto me interesa decorar para el cine. Fue un estímulo. Que obtuviera la nominación al Oscar pues fue realmente un regalo. Es un corto que también Juan Carlos se trabajó muy pensado, ¿no?, para que tuviera esa posibilidad, por lo menos trabajó en esa dirección. Fue un corto que costó muchísimo trabajo hacer y que pues le abrió todas las puertas a Juan Carlos para que pudiera desarrollarse profesionalmente y llegar hasta donde ha llegado. Mucha gente, tenemos la satisfacción muchas veces que dice, yo vi la película cuando yo tenía 15 años y no la olvidé, y alguien, por ejemplo, Fresnadillo, que está en Hollywood actualmente, y él siempre quedó una huella. Luego con el tiempo sí que nos dimos cuenta del daño que hace tener éxito y luego tener un fracaso muy pronto también, una película que funciona y otra que no.
Aquí tengo Hombres Felices, que fue el primer largometraje que produjimos, estrenó el año 2001. Luego produjimos otra serie de largos, entre ellos La Isla Interior, 6 puntos sobre Emma. Y bueno, dentro de unos días, probablemente cuando se emita este programa, pues se habrá estrenado El último arquero, que es un largometraje documental. También una ópera prima, por cierto, de una directora, que es Dasil Manrique de Lara. Yo te llamo abuelo. Eres el último de los arqueros vivos. La rodé en el 2007. Sí es cierto que sigue, desgraciadamente sigue siendo vigente porque siguen llegando cayucos y es una realidad terrible. Cayucos y pateras. Narra desde África el fenómeno de aquellos que se meten en un cayuco sabiendo además que van a perder su vida y que llegan de estas maneras tan dramáticas. Un programa de televisión española que estaban buscando guionistas jóvenes, querían nuevos perfiles. Y entonces me llamaron para hacer unas pruebas, me mandaron unas pruebas de escríbete una escaleta, escríbete una presentación para este programa y tal, y enganché ese programa. ¿Alguna anécdota de Guarapo, por ejemplo? Algo que ustedes no hayan contado. Luis Suárez, inolvidable. Está prácticamente en todos los planos de la película. Tú te pones, no hemos hecho el cálculo, pero es que raro es el plano donde no sale Luis Suárez, como ustedes saben, actor, campeón de natación en su momento en el Metropol de Las Palmas, nacido en Las Palmas de Gran Canaria. He tratado de producir desde Canarias historias que nacieran aquí y aunque fueran directores foráneos, pero produciendo con gente de aquí, dando oportunidades a gente de aquí, y que fuéramos un poco el equipo principal, ¿no? Quedaba tan extenuado con esas carreras por el monte o nadando, ¿sabes? Le decíamos nada mal, porque sí, tú eres un campesino, no me nades como en el Metropol, con el Monopol. Cuando se tiró al mar, aquello era fea, porque tú sabes nadar y tú no eres... ¿Sabes? Entonces, claro, bueno, pues nada así, pero él fue así, ¿sabes? Metropol total, ¿no? En mi generación, pues mirábamos a Pilar Miró, por ejemplo, ¿no? Y te daba cierto aliento. De broma, un día que coincidimos en el Festival de Cine de Valladolid, donde yo fui con mi primera película, con Los Baúles del Retorno, coincidí con ella allí y eso que tenía fama de no ser una persona muy abierta o simpática, cosa que yo creo que sí lo era. Pues lo primero que me dijo cuando me acerqué a ella, porque me habían dicho que había ido a ver mi película, y entonces yo pues me presenté a ella y me dijo, María Miró, dice, todo el mundo me pregunta si somos familia y yo he dicho que sí, que somos primas, así que no me lleves la contraria. La anécdota dice, yo es que no me leí la letra pequeña, tú no te diste la letra pequeña del contrato, porque claro, terminaba extenuado porque ya digo, estaba raro era el día que él no tenía rodaje y hubo momentos de mucho esfuerzo, de frío, de huida por el bosque, de huida y tal. Me da igual el formato, estamos haciendo una serie, ¿no? que es Cleo, y estamos desarrollando otras series de dibujos animados. Me da igual el formato, de repente pues tengo que hacer un paréntesis en el mundo del cine porque es mucho más complicado, igual montar una película, pero bueno, estamos tratando con las dos empresas que tengo, la Mirada y la Casa Animada, pues trato de mantener un equilibrio. Todo eso tenía la compensación cuando él está allí sentado en la parte alta, a la mitad, y cuando de pronto la gente se da cuenta que él está allí, se vira todo el cine. 10 minutos de aplausos aquí. Empiezan a aplaudir. Teo y yo estábamos allí, creo, estábamos ahí, ¿dónde está el foco aquel? A pesar de todos los que nos decían que la gente se iba a burlar del lenguaje del silbo y que qué héroe es ese que trabaja en las plataneras, a pesar de todo, bueno, aquí estaba la prueba y luego fue prueba también en festivales que tuvo por todo el mundo. Sufro un poco cuando hablas con los distribuidores donde te dicen, no, pero no sé qué tal, no sé cuántas medias horas, nadie te habla del contenido, de qué va, de cómo... No, aquí es todo como un paquete, ¿no? Y además, no, esta película es que te la voy a meter en este paquete y entonces, no, es que tengo que vender. Todo es como
la verdad que es un poco descorazonador. Que es una oportunidad. Yo ahora mismo creo que tenemos más trabajo que nunca, que hay un montón de oportunidades para desarrollar proyectos, escribir guiones, trabajar con equipos, pero se ha industrializado. Algo que podía ser más artístico, artesanal, la idea de levantar una película, ahora con tan pocas salas de cine hay menos oportunidades y hay que entender muchísimo mejor los gustos del público, las necesidades de la plataforma. Y para Luis Suárez, esa letra pequeña y esos esfuerzos no se tenía en pie. Un actor no se tenía en pie, lloraba. No se podía levantar. Patricia Adriani lo trataba de ayudar y él se desplomaba las piernas. Estaba siendo reconocido en Canarias. En su tierra. En su tierra, donde la gente no sabía de él, no sabían de él. No soy una productora industrial muy potente, soy una productora pequeñita, muy independiente, que lo que trata es de contar historias y mimar y cuidar los trabajos que hace. Pero estuvimos solos durante más de 10 años, que yo recuerde, habría que enumerarlos ahora, hasta que surgió algo en la línea de eso, que no sé si fue Mararía. Sí, pero muchos años después, y con nosotros surgió Bambi. Que sigue siendo película, aunque la gente no lo considera, no, porque rodan en Cuba, no, sí, pero es que el protagonista es un palmero que es reclutado para ir a pelear a la guerra de Cuba. Estoy hablando de la primera mitad de los años 80, en la que con 15 o 16 años nos íbamos a ver Luis II de Baviera de Visconti, o las películas de Fellini, o todo ese material fabuloso, o películas independientes de cine alemán, Fassbinder, no sé qué, las primeras películas de Almodóvar. Se hicieron un montón de cursos de cine en los que tuve la oportunidad de formarme. O sea, hice cursos de guión, de realización, con grandes profesionales del cine, con Joaquín Oristrel, Lola Salvador, Miguel Picasso, Jaime Chávarri. Toda esa gente vino, Pilar Miró, toda esa gente vino a Canarias a rodar con nosotros, a enseñarnos. Pues me acerqué a la productora de Elías Querejeta, allí trabajé en montaje con Pablo del Amo, que es uno de los montadores de los más importantes que ha tenido este país, y empecé a trabajar con él en montaje, de auxiliar de montaje. Recuerdo que fue con una película de Jaime Camino, A un Dios desconocido, perdón, de Jaime Chávarri. Por nuestra relación con Cuba y con amigos cubanos y realizadores cubanos, y por acercarse el centenario del 98, de la debacle del imperio, pues se nos ocurrió esta idea de Bambi. Pues trabajé de foto fija con Vicente Aranda, pero bueno, todo esto era realmente para ir adquiriendo conocimientos y formación, y por la pasión que sentía por el cine, ¿no? Y tuvimos una gran escuela y una gran formación de grandes profesionales, todo esto organizado por el Cabildo en el Centro Insular de Cultura, y con Lola Marrero a la cabeza de todas esas actividades, con lo cual creo que tuvimos una gran oportunidad de formación y de rascar en lo que nos gustaba. O sea, luego dimos el salto a Madrid. ¿Pero creen ustedes que todavía hay muchas historias que contar de Canarias? Bueno, sin ir más lejos, nuestro guión Isleños, de la Fundación de San Antonio de Texas, que nos haría ilusión que fuera Guillermo, mi sobrino, el hijo de Teo, quien la llegara a hacer. Ya ha habido una revolución digital, ya las cosas han cambiado. Yo lo que creo que lo que hacemos somos contadores de historias, y lo que hacemos es contar historias, da igual el formato, da igual el metraje. Yo creo que lo importante son las historias. A mí me gusta mucho el teatro, pero he recurrido al teatro para hacer cosas muy, muy grandes y muy, muy comerciales cuando necesitaba dinero, porque llevaba 4 años moviendo un largo y no me salía. Contar historias, pues de cualquier tipo, ¿no? Ya pueden ser fantasiosas, muy realistas, muy documentales, pero contar historias. El cine siempre ha sido considerado una gran fábrica de sueños. Los mismos que tuvieron los primeros visionarios isleños que, desde comienzos del siglo XX, apostaron por unir los destinos del archipiélago canario y el séptimo arte, bien como platón natural, intentando crear una industria patria, o simplemente
ofreciendo al público la posibilidad de acudir a las salas y dejarse seducir por mágicas historias en la gran pantalla. El cine es ilusión y alegría, es la vida al otro lado del proyector, la de quienes luchan contra todas las adversidades para levantar proyectos que muchas veces parecen imposibles. Quienes intentan adelantarse al presente, yendo siempre un paso más allá, viendo oportunidades donde nadie más las aprecia. El cine, como la vida, evoluciona, y con él, el trabajo de todos esos soñadores cuya vida gira en torno a una pasión tan contagiosa que de un modo u otro, en el pasado siglo XX, nos terminó envolviendo a todos. Así es la magia del cine. Qué mejor imaginario que unas islas, ¿no? para la creatividad, ¿no? Yo creo que Canarias tiene, bueno, y además no es que lo crea, creo que ha despuntado, ¿no? Muchos de los directores canarios o autores canarios que están por ahí por el mundo, pues lo demuestran, ¿no?